Alejo despertó antes del amanecer con esa sensación áspera que deja la decepción cuando se instala en el pecho, como si la respiración tropezara con un peso que no sabía cómo mover. En su habitación vacía, el eco de las palabras de Luisa seguía resonando con una nitidez cruel, porque nada hiere más que descubrir que uno ha construido su vida sobre la fe en alguien que nunca estuvo dispuesto a sostenerla. Había defendido su nombre, había enfrentado a Rafael, había discutido con su padre, pero ahora lo único que quedaba era un silencio que le arañaba la piel. Mientras caminaba hacia los establos, el aire frío del valle parecía morderle el rostro, obligándolo a recordar cada una de las renuncias que había hecho por un amor que ahora se revelaba frágil, casi inventado. Pensaba en todas aquellas veces en que creyó ver en Luisa una verdad que la vida le negaba a él mismo. Y sin embargo, al final, solo quedaba la sospecha de haber sido engañado incluso en lo que él consideraba más puro. Esa sensación, tan íntima y al mismo tiempo tan devastadora, lo hacía caminar con una especie de torpeza emocional. Rafael lo vio llegar desde lejos y comprendió, sin necesidad de hacer preguntas, que el hermano que tenía frente a él estaba quebrado por dentro. El mayor conocía bien esa mirada perdida, esa expresión de quien duda incluso de su propia sombra. Había visto esa herida en otros hombres del valle, hombres que luchaban por tierras, por honra, por familia. Pero la herida de Alejo era distinta, más profunda, porque tocaba algo que no se arregla con órdenes ni con tiros al aire, sino con un trabajo lento, casi quirúrgico, sobre lo que uno cree de sí mismo. Alejo se apoyó en una valla y se quedó mirando al horizonte con una fijeza que revelaba el caos que llevaba dentro. El sol intentaba asomarse por encima de las colinas, pero él no lo veía. En su mente solo aparecían imágenes de Luisa. Su risa, sus silencios, su modo de eludir preguntas, sus caricias breves. Todo se mezclaba con la certeza amarga de que quizás nada había sido real. Y aunque quería odiarla, una parte de él se resistía, porque negar de golpe todos aquellos meses era como negar su propia historia. Rafael se acercó despacio, sin invadirlo, con esa prudencia que uno adopta cuando sabe que el otro está a un solo gesto de romperse. Observó cómo el hermano tensaba la mandíbula y comprendió que estaba atrapado entre el orgullo y el dolor. Alejo estaba aprendiendo una de esas lecciones que la vida no perdona. La de descubrir que amar no garantiza ser amado de la misma manera. Y esa desigualdad afectiva es, para muchos, la raíz de su primera caída. Mientras tanto, al otro extremo del valle, Adriana caminaba con una mezcla de inquietud y determinación. Sentía que el mundo alrededor parecía crujir con cada nueva revelación, como si cada persona del valle ocultara un pedazo de verdad que no quería entregar. La confesión incompleta de Pepa seguía rondando sus pensamientos. Había algo en la forma en que la mujer esquivaba ciertos detalles, como si el pasado de Luisa no fuera solo una cadena de errores, sino un laberinto construido para sobrevivir a una pobreza que marcaba cicatrices invisibles. Adriana, sin embargo, necesitaba comprender, no para juzgar, sino para encontrar sentido en medio de tanto caos. Pepa, por su parte, se había despertado con el corazón encogido. La entrada de Adriana a su casa el día anterior había removido cosas que llevaba años enterrando. El gesto noble de ocultar el robo de Luisa no había sido un intento de engañar al valle, sino una forma desesperada de proteger a una hermana menor que, desde niña, se había acostumbrado a ponerse el mundo al hombro. Pepa siempre había sabido que la bondad de Luisa convivía con una necesidad feroz de sobrevivir. Y ahora, ver a Adriana hurgar en ese pasado le despertaba un miedo que no sabía cómo manejar. En la cárcel, Luisa permanecía sentada en una esquina, abrazándose los codos como si necesitara sostenerse a sí misma. La visita de Adriana estaba marcada en su memoria con una mezcla de gratitud y temor. Hablar de Tomás había sido un acto de cansancio más que de valentía. A veces, la culpa pesa tanto que uno termina soltando nombres que guardó durante demasiado tiempo. Y sin embargo, al pronunciarlo, ella había sentido que una puerta se abría hacia un territorio incierto, peligroso. Hablar de Tomás no era solo revelar un culpable. Era enfrentar un pasado que podía complicarlo todo aún más. Al mismo tiempo, Victoria se observaba en su espejo con esa mezcla de añoranza y furia que solo sienten quienes han perdido el control sobre su propio relato. Sus manos temblaban ligeramente, revelando un miedo que jamás admitiría en voz alta. Saber que José Luis la había amenazado era algo que no podía soportar. Ella había manipulado, había mentido, había controlado todo durante años.
Que ahora un hombre al que consideraba inferior le diera un ultimátum era una humillación irreparable. Y lo peor no era la amenaza en sí, sino la soledad que empezaba a envolverla como un manto húmedo. Dámaso, mientras tanto, caminaba por los pasillos de Casa Grande con el ceño fruncido y un cansancio que no conseguía ocultar. Ser marido de Victoria había sido una batalla constante entre la sospecha y el orgullo. Lo que ella había confesado la noche anterior, aquel romance con José Luis, aquel desliz que él siempre temió, había reabierto heridas que nunca se habían cerrado del todo. Pero el dato sobre Pilara, la sombra de una posible muerte provocada, era algo que él no sabía cómo procesar. Cuando Mercedes le habló con aquella convicción perturbadora, algo dentro de él se quebró. Mercedes, por su parte, caminaba como una sombra silenciosa por los patios de casa pequeña. La promesa hecha a Pilara era la única brújula que guiaba sus días. Su obsesión por revelar quién le había arrebatado a su hermana se había convertido en una especie de motor visceral que la mantenía en movimiento. Saber que Victoria seguía libre, respetada por algunos, temida por otros, era una afrenta que no estaba dispuesta a permitir. Cada vez que pronunciaba su nombre, sentía un peso en la garganta que solo desaparecía cuando repetía para sí misma esa promesa antigua. No descansaré hasta que todos sepan la verdad. Cerca de allí, Bárbara intentaba convencerse de que el dolor que había sentido por Leonardo se estaba diluyendo. Se obligaba a sonreír, a respirar hondo, a imaginar nuevas posibilidades. Sin embargo, cuando escuchó el rumor del regreso del joven junto a Irene, sintió un estremecimiento que no quería admitir. Había algo profundamente injusto en que la vida continuara como si nada hubiese pasado entre ellos, como si el tiempo pudiera borrar sentimientos tan intensos. Pero Bárbara sabía que las segundas oportunidades no eran su especialidad, no para ella. Irene, en cambio, regresaba al valle con una seguridad que rozaba la arrogancia. Su cercanía con Leonardo era demasiado evidente, casi una exhibición involuntaria de complicidad. Para ella, aquel vínculo era una forma de demostrarle al mundo, y especialmente a Adriana, que los Gálvez sabían elegir alianzas estratégicas, que la vida sentimental no estaba exenta de cálculo. Y sin embargo, había una chispa genuina en sus ojos cuando miraba a Leonardo, algo que ni ella misma sabía interpretar del todo. Leonardo regresaba con una serenidad engañosa. Dentro de él, muchas cosas seguían agitadas. La culpa por haber dejado a Bárbara, la inseguridad de aceptar un futuro junto a Irene, y la presión de saberse siempre observado por una familia que lo había moldeado a base de silencios y obediencia. Su vuelta al valle no era un acto de valentía, sino un intento de reencontrarse a sí mismo. Y mientras todo esto sucedía, el valle parecía contener la respiración. Las nubes se movían lentas, como si observaran desde arriba las tensiones humanas con una mezcla de curiosidad y compasión. Porque en Valle Salvaje, cada emoción, cada secreto, cada ruptura es una semilla que tarde o temprano germina. La mañana avanzaba con una lentitud pesada, casi ceremoniosa, como si el valle quisiera obligar a cada uno a enfrentarse a lo que estaba sucediendo dentro de sí. Alejo aún no lograba ordenar su mente. Cada paso que daba alrededor de los establos parecía arrastrar un recuerdo distinto, uno que no podía atrapar ni descartar. Había momentos en que se repetía mentalmente cada gesto de Luisa, intentando descubrir en retrospectiva la mentira escondida. Y en otros instantes, sentía un cansancio tan profundo que solo quería desaparecer entre las colinas, lejos de todo. Rafael lo observaba desde la distancia, comprendiendo que aquella desorientación no era un simple mal de amores. Era el derrumbe de una identidad que Alejo había construido con absoluta convicción. Defender a Luisa no había sido un gesto puntual. Había sido una declaración de principios, una forma de afirmarse ante el mundo. Perder eso lo dejaba flotando en un vacío emocional que podía arrastrarlo hacia lugares oscuros. Rafael, acostumbrado a manejar decisiones de peso, sabía que las heridas del corazón son las más impredecibles. Alejo, mientras tanto, sentía que había quedado suspendido en una especie de limbo moral. No sabía si lamentarse por haber sido engañado o por haber amado demasiado. A veces imaginaba cómo sería volver a verla, y un escalofrío contradictorio lo recorría, una mezcla de rabia y nostalgia. En ese vaivén emocional, sentía que cada pensamiento era un campo minado. No podía confiar en lo que recordaba, pero tampoco podía renunciar a ello. Era como despertar en una casa donde todos los muebles han sido movidos durante la noche. Mientras tanto, Adriana continuaba avanzando por los caminos que la llevarían de nuevo a la cárcel.
Había algo en su interior que la empujaba a comprender, no por curiosidad sino por lealtad. Sabía que detrás de cada acto de Luisa había un motivo que la vida se encargó de envenenar. Se preguntaba si la pobreza extrema podría justificar ciertos errores o si, quizás, el valle había sido demasiado duro con quienes no tuvieron más opción que improvisar la supervivencia. La mirada de Adriana se suavizaba con cada pensamiento, pero al mismo tiempo adquiría una determinación férrea. Pepa, en su casa humilde, repasaba mentalmente la confesión que le había hecho a Adriana. Se preguntaba si había sido un error revelar la verdad sobre Luisa. Sin embargo, había algo liberador en aceptar al fin el peso que había cargado durante tantos años. Con cada respiración, Pepa sentía el roce áspero de la culpa mezclarse con un alivio que la asustaba. Sabía que la verdad siempre trae consecuencias, pero jamás imaginó que volvería a remover un pasado que había intentado clausurar. En la cárcel, Luisa seguía atrapada en una mezcla de resignación y remordimiento. Su confesión sobre Tomás la había dejado expuesta de una manera que nunca quiso imaginar. Ella sabía que había protegido a su hermano mayor como si fuera un deber sagrado, incluso cuando él cruzaba límites que a ella la desvelaban por las noches. Al revelar su nombre, Luisa sintió que estaba traicionando algo esencial, pero también entendió que ya no le quedaban fuerzas para sostener mentiras. A veces, la verdad surge cuando uno ya no puede seguir defendiendo lo indefendible. Victoria, desde su habitación perfumada y cuidadosamente ordenada, intentaba recomponerse frente al espejo. Había luchado toda su vida para mantener una imagen impecable y una aura de control que todos debían respetar. Pero ahora, con José Luis amenazando su estabilidad y Mercedes empujando su nombre hacia un abismo de sospechas, su reflejo parecía mostrar a una mujer que ya no dominaba su propia historia. Ese desajuste entre lo que pretendía ser y lo que realmente era comenzaba a erosionar su calma. La confesión a Dámaso había sido una imprudencia que ahora lamentaba profundamente. Saber que él conocía la verdad sobre José Luis abría puertas que prefería mantener cerradas. Cada gesto de su marido le parecía ahora una sentencia anticipada, un recordatorio de la fragilidad de su matrimonio y de las promesas que nunca llegaron a cumplirse. Y sin embargo, lo que más la devastaba era sentir que José Luis la había empujado al borde de un precipicio emocional del que no sabía cómo escapar. Dámaso, por su lado, trataba de caminar con dignidad por los pasillos de la casa, ocultando el terremoto interior que lo sacudía desde la confesión de su mujer. El hombre que siempre había exhibido una fortaleza casi agresiva ahora se sentía debilitado por la incertidumbre. Pensaba en Pilara, en esos rumores que lo perseguían como sombras insistentes. Cada palabra de Mercedes lo taladraba por dentro, despertando sospechas que jamás quiso admitir. Sentía que la verdad se transformaba en un monstruo que devoraba su orgullo y su identidad. Mercedes, sin embargo, avanzaba con una determinación implacable. Su rostro endurecido era el fiel reflejo de una mujer dispuesta a enfrentar a quien fuera necesario para honrar la memoria de su hermana. Cada vez que mencionaba a Pilara, sus ojos adquirían una viveza dolorosa. Ella no hablaba desde la rabia sino desde una herida que nunca cicatrizó. Y en esa herida, Victoria era la presencia constante, la sombra culpable que debía ser desenmascarada. Era casi como si Pilara respirara en sus pasos, guiándola en su promesa silenciosa. Mientras eso ocurría, Bárbara trataba de recomponer sus rutinas, aunque el rumor del retorno de Leonardo la había trastocado por completo. Había logrado sobrevivir al abandono emocional, al vacío que él dejó cuando se marchó. Pero ahora, enfrentarse a su regreso junto a Irene era una prueba inesperada. En algún rincón de su pecho, la esperanza todavía palpitaba de forma indómita, pero cada vez que pensaba en ellos juntos, sentía una punzada de humillación que la obligaba a morderse el labio para no llorar. Irene, al llegar al valle, percibía el ambiente cargado, casi eléctrico. Sabía que su cercanía con Leonardo sería tema de conversación, pero no le importaba. Había aprendido desde niña que la apariencia lo era todo en casa grande. Mostrar seguridad, incluso ante el caos, era parte del código que su familia le había impuesto. Y, sin embargo, había algo auténtico en la forma en que se movía a su lado. Parecía encontrar en Leonardo una estabilidad emocional que no había sentido antes, aunque no supiera todavía cómo sostenerla. Leonardo, por su parte, sentía la contradicción de devorarlo poco a poco. Volver al valle tenía algo de dulce y amargo, como el sabor persistente de un recuerdo que se niega a desaparecer. Ver a Bárbara de lejos lo desgarró más de lo que esperaba,
pero la presencia constante de Irene lo obligaba a mantener la compostura. No sabía exactamente qué quería, pero intuía que el pasado nunca se cierra del todo cuando hay sentimientos sin resolver. José Luis, en Casa Grande, reflexionaba sobre su amenaza a Victoria. Él nunca había sido un hombre impulsivo, pero la situación actual lo había llevado al límite. Sabía que la presencia de Dámaso en el valle era un peligro latente, un volcán que podría estallar en cualquier momento. Proteger a la familia Gálvez era su prioridad desde hace décadas, y perder el control de esa misión era inaceptable. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra escogida con cuidado. Y sin embargo, Victoria se había convertido en un obstáculo que ya no podía ignorar. En el valle, el viento seguía moviendo las hojas de los árboles como si quisiera borrar los ruidos humanos. La tensión se acumulaba de una manera casi física, como un velo que envolvía cada espacio. Los habitantes lo sentían. Nadie hablaba abiertamente, pero todos intuían que algo importante estaba gestándose. Era como si el propio valle reconociera la fragilidad de las relaciones humanas, conscientes de que, en cualquier momento, una verdad oculta podría transformar todo. El sol fue avanzando tímidamente entre las nubes cuando Adriana llegó a la cárcel. El silencio del lugar la envolvió de inmediato, un silencio distinto al que reinaba en Casa Grande, más denso, más saturado de vidas detenidas. Mientras esperaba que la dejaran pasar, sintió que el peso del día recaía sobre sus hombros. No era solo la preocupación por Luisa, era el vértigo de descubrir que el valle estaba compuesto por capas que nadie le había enseñado a leer. Cada paso que daba hacia esa sala de visitas era una forma de entrar en territorios que nunca hubiera imaginado. Cuando finalmente se sentó frente al cristal que la separaba de Luisa, observó con detenimiento el rostro demacrado de su amiga. Había en sus ojos una mezcla de cansancio y resignación que no se veía en las conversaciones cotidianas del valle. Adriana sintió un estremecimiento al imaginar todo lo que Luisa había callado durante años. Sabía que los errores de la joven no podían justificarse con facilidad, pero también comprendía que nadie roba por placer. En cada vida hay circunstancias que empujan hacia decisiones dolorosas, y Luisa había enfrentado demasiadas sin apoyo real. Luisa permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, evitando mirar fijamente a Adriana para no derrumbarse. Aquella confesión sobre Tomás seguía rondándole la mente como un eco peligroso. Ella había vivido siempre con un sentido de responsabilidad hacia su familia que iba más allá de lo razonable. Proteger a Tomás se había convertido en una obligación que desgarraba su propia dignidad. Y ahora, enfrentarse a Adriana significaba también enfrentarse a sí misma, a lo que había permitido, a lo que había callado con desesperación. Mientras tanto, José Luis recorría los pasillos de Casa Grande con un paso decidido, aunque una sombra de preocupación lo acompañaba. Él sabía que el equilibrio del valle era más frágil que nunca, y que cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Su amenaza a Victoria no había sido fruto de un arrebato, sino de una necesidad urgente de evitar que el pasado siguiera ensuciando el presente. Conocía demasiado bien los errores de Pilara y los silencios de Victoria. Sabía que hay verdades que, si salen a la luz en el momento equivocado, convierten el caos en tragedia. Victoria, en su habitación, se debatía entre la rabia y el pánico. Cada vez que recordaba la advertencia de José Luis, sentía que el mundo que había construido durante años se desmoronaba bajo sus pies. Ella había aprendido desde joven que la apariencia de poder valía tanto como el poder mismo. Sin embargo, esa fachada ahora estaba llena de grietas visibles. La confesión a Dámaso la había dejado expuesta, y saber que Mercedes continuaba moviéndose con una hostilidad creciente la hacía sentirse acorralada. Lo que más la atormentaba era la sensación de haber sido sustituida, incluso emocionalmente, por quienes alguna vez habían dependido de ella. En la cocina de Casa Pequeña, Mercedes repasaba las palabras de Dámaso con una intensidad casi dolorosa. Ella sabía que no había marcha atrás en lo que había decidido. La promesa a Pilara no era un acto simbólico, era la razón por la que había seguido respirando en los días más oscuros. Cada vez que recordaba el rostro de su hermana, sentía que la injusticia seguía viva, esperando ser reparada. Para ella, Victoria era la responsable directa de aquella tragedia, no solo por los hechos, sino por la frialdad con la que siguió viviendo después, como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia dolía tanto como la pérdida misma. Dámaso, en su despacho, trataba de recomponer su orgullo. La revelación de Victoria había hecho tambalear su confianza más íntima.
Se sentía engañado no solo como marido, sino como hombre. Sabía que la sombra de José Luis siempre había rondado su matrimonio, pero oírlo de boca de Victoria le había cortado el aliento. Ahora, al recordar la advertencia de Mercedes, sentía que todos los hilos de su vida se entrelazaban con una oscuridad que nunca se atrevió a enfrentar. Ya no podía distinguir si lo que sentía era dolor, humillación o furia. Mientras tanto, Alejo se obligaba a acompañar a Rafael en una inspección rutinaria de los terrenos. Cada sonido del bosque parecía amplificar su confusión. Había instantes en que sentía que podía respirar con algo de claridad, pero enseguida regresaban las imágenes de Luisa, sus sonrisas ambiguas, sus silencios prolongados. Sentía que cada gesto de ella adquiría un nuevo significado que antes había ignorado voluntariamente. Y ese descubrimiento lo hacía sentirse ingenuo, un papel que nunca había tolerado para sí mismo. Rafael, consciente de los vaivenes interiores de su hermano, trataba de mantener la ruta sin cargarlo con preguntas. Sabía que la única manera de ayudarlo era permanecer cerca, aunque fuera en silencio. Tenía claro que Alejo necesitaba reconfigurar su identidad, porque su relación con Luisa no había sido una aventura pasajera. Había marcado su forma de estar en el mundo. Perderla dejaba un vacío que ningún consejo podía llenar. Solo el tiempo, y quizás una comprensión más profunda de sí mismo, lograrían reconstruirlo. En otro rincón del valle, Irene caminaba junto a Leonardo, estudiando cada gesto del joven con una curiosidad renovada. Ella había estado lejos, pero no lo suficiente como para olvidar los mecanismos que movían a las personas en Valle Salvaje. Sabía que su regreso con Leonardo levantaría sospechas, pero también sabía que su vínculo con él podía brindarle una posición estratégica. Sin embargo, a pesar de sus intenciones calculadas, había un brillo auténtico cuando lo miraba, un brillo que ella misma no comprendía del todo. Leonardo, por su parte, trataba de fingir una tranquilidad que estaba lejos de sentir. Volver al valle era confrontar cicatrices que había intentado cerrar sin éxito. Su partida había sido impulsiva, marcada por un torbellino emocional que lo arrastró lejos de Bárbara. Ahora, verla de nuevo, aunque fuera de lejos, había despertado recuerdos que él creía desterrados. No estaba seguro de haber tomado las decisiones correctas, y la presencia de Irene solo añadía más complejidad a su confusa vida sentimental. Entretanto, Bárbara intentaba mantenerse ocupada, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Leonardo junto a Irene. Aquella visión había perforado sus defensas de una manera inesperada. Había trabajado duro para curarse, para dejar atrás ese amor que le había marcado el alma. Sin embargo, comprender que él podía seguir adelante tan fácilmente la dejaba descolocada. No era celos lo que sentía, sino una melancolía profunda que creía superada. Era el reconocimiento silencioso de que algunos vínculos no desaparecen, solo se ocultan bajo capas de resistencia. En medio de todo ese entramado emocional, el valle seguía respirando con una extraña calma previa a la tormenta. Las tensiones acumuladas parecían al borde de estallar, como si cada conversación pendiente pudiera convertirse en un conflicto abierto. Y aunque cada personaje se movía entre silencios y decisiones internas, era evidente que las próximas horas serían decisivas para todos. La tarde fue cayendo con una lentitud casi ceremoniosa, como si el valle quisiera prolongar el desconcierto de cada uno de sus habitantes. Adriana regresó a casa después de la visita, aún con el rostro de Luisa grabado en la memoria. Le costaba aceptar que la joven hubiera cargado sola con tantas culpas mientras se hundía lentamente en un silencio que nadie supo interpretar. Esa sensación la acompañó todo el camino de vuelta, como un recordatorio punzante de lo mucho que ignoramos sobre quienes decimos querer. Al llegar, sintió que Casa Grande tenía un aire distinto, más denso, más vigilante. Los pasillos parecían guardar secretos en cada esquina, como si incluso las paredes hubieran sido testigos de conversaciones que no debían salir a la luz. Lo que había escuchado sobre Victoria, lo que Pepa había sugerido, lo que Luisa terminó confesando, todo se mezclaba en su mente creando una maraña difícil de desatar. Sin embargo, un pensamiento persistía. Nada de lo que estaba ocurriendo era accidental. Todas las piezas, por más dolorosas que fueran, parecían encajar en un patrón que todavía no podía descifrar. Victoria permanecía en su habitación sin atreverse a bajar al comedor. Había pasado la tarde en un vaivén emocional que la dejaba exhausta. Cada vez que pensaba en la amenaza de José Luis, una oleada de indignación la sacudía, recordándole que nunca había permitido que nadie la acorralara. Pero luego llegaba el miedo,
un miedo que nunca admitió ni siquiera ante sí misma. Temía perder su lugar en el valle, temía perder su poder, temía que la verdad sobre Pilar acabara devorándola. Y lo más inquietante era darse cuenta de que ya nadie parecía dispuesto a ponerse de su lado. Mientras tanto, José Luis caminaba por los alrededores de la hacienda con el ceño fruncido. La conversación con Victoria había dejado en él un rastro de inquietud difícil de contener. Había dedicado toda su vida a proteger los intereses de la familia Gálvez, pero ahora sentía que el peligro no venía de fuera, sino de dentro. Cada vez que evocaba la imagen de Dámaso dentro de Casa Grande, le recorría un escalofrío incómodo. Comprendía que había una línea fina entre sostener una amenaza y enfrentar una tragedia, y esa línea estaba empezando a evaporarse ante sus ojos. Dámaso, por su parte, se refugiaba en el despacho que alguna vez había considerado un santuario. Pero ese lugar ya no le ofrecía la seguridad de antes. Las palabras de Victoria seguían hirviendo en su mente como un veneno lento que quemaba a su paso. No sabía si le dolía más la infidelidad o la manera en que ella había intentado disfrazarla de un acto casi justificado. Recordar el nombre de Pilar lo descomponía aún más. Había cosas que él prefería mantener enterradas, pero Mercedes había removido todo, obligándolo a mirar donde no quería. Mercedes caminaba por la casa pequeña con pasos tensos. Había visto hombres como Dámaso derrumbarse antes y sabía que la verdad, cuando se muestra repentinamente, puede desarmar incluso a los más orgullosos. Pero ella no buscaba destruir a nadie. Su única meta era iluminar la oscuridad que se había tragado la vida de Pilara. Si para ello debía incomodar a Victoria o sacudir a Dámaso, lo haría sin pestañear. Había cargado con ese duelo demasiado tiempo y la idea de que la verdad por fin empezara a moverse era su única forma de respirar. En una de las zonas menos transitadas de la hacienda, Alejo se detuvo junto al arroyo que cruzaba los terrenos de los Gálvez. Necesitaba aire, aunque sabía que el aire del valle tenía la costumbre de recordarle todo lo que quería olvidar. Miraba el agua correr con una fijeza que revelaba su necesidad de aferrarse a algo estable. Pero no encontraba nada, lo que antes lo sostenía. Su familia, su apellido, su relación con Luisa, parecía haberse desvanecido en cuestión de horas, dejándolo desnudo ante sí mismo. Rafael llegó unos minutos después, en silencio, como había aprendido a hacer desde jóvenes cuando alguno de los dos se desbordaba. Se mantuvo unos pasos atrás, dándole espacio, pero al mismo tiempo haciéndole sentir que no estaba solo. Aunque no hubiera palabras, la presencia era suficiente para contrarrestar la sensación de vacío que iba devorando a Alejo. En esos instantes, el silencio entre hermanos era más elocuente que cualquier conversación, como si ambos comprendieran que intentar nombrar el dolor solo lo agrandaría. En la otra punta del valle, Irene y Leonardo entraban por el sendero que conducía a la parte trasera de la hacienda. La cercanía entre ellos era evidente, tan evidente que incluso la brisa parecía envolverlos de una manera distinta. Ella irradiaba una seguridad que contrastaba con la inquietud del joven. Leonardo sabía que su regreso al valle no sería fácil, sobre todo porque debía asumir los sentimientos que había dejado colgados en el aire antes de marcharse. Cada vez que recordaba la reacción inevitable de Bárbara, sentía un nudo formarse en la garganta. Bárbara, mientras tanto, permanecía en su habitación, sentada frente a una ventana que daba a los campos. Intentaba convencerse de que la presencia de Leonardo ya no la afectaba, pero su cuerpo la traicionaba. Cada latido acelerado, cada suspiro profundo revelaba que aún no había logrado soltar ese capítulo de su vida. Veía la llegada de Irene como un recordatorio cruel de su propia vulnerabilidad. Y aunque trataba de sostenerse con la idea de que la dignidad debe prevalecer sobre el dolor, sabía que no siempre es tan sencillo. En medio de este laberinto emocional, el valle respiraba una calma extraña. La luz del atardecer pintaba las colinas con tonos dorados, como si intentara suavizar las tensiones. Pero todos sabían que esa belleza era engañosa. Las emociones estaban al borde de estallar, y la armonía aparente solo era una pausa antes de que la realidad volviera a sacudirse con fuerza. La amenaza de José Luis, la confesión de Victoria, el derrumbe emocional de Alejo, la tensión entre Irene y Bárbara, todo avanzaba hacia un punto de colisión inevitable. La noche finalmente cayó, cubriendo todo con un silencio espeso. Ese silencio no era pacífico, sino expectante, como si el propio valle supiera que al amanecer nada sería igual. Y en cada casa, cada personaje intentaba lidiar con su propio torbellino interior, ajeno a lo que los otros estaban sintiendo, pero conectado por un hilo invisible que tejía el destino de todos.
La noche se adentró en el valle con una densidad que parecía envolverlo todo. En Casa Grande, el silencio era casi litúrgico, como si las paredes guardaran la respiración. Adriana, incapaz de dormir, revisaba mentalmente cada detalle de la conversación con Luisa. Había algo profundamente humano en aquella confesión, algo que la obligaba a mirar más allá de las apariencias. Comprendía que el valle juzgaba con rapidez, pero también sabía que el peso de la necesidad puede empujar a cualquier persona hacia zonas impensables. Esa reflexión la mantenía en vela, acompañada por una mezcla de compasión y desconcierto. En la misma casa, José Luis repasaba mentalmente la amenaza que había lanzado horas antes. Sabía que no podía dar marcha atrás. La permanencia de Dámaso en el valle representaba un riesgo demasiado grande, tanto para la estabilidad de la familia Gálvez como para el orden frágil del lugar. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a admitir que la situación lo había superado emocionalmente. Durante años, había soportado secretos que no le pertenecían, silencios que no eran suyos. Y ahora, cuando por fin intentaba poner límites, sentía que cada paso lo acercaba más a un terreno inestable donde la lealtad podía volverse en su contra. Victoria permanecía sentada frente al tocador con una inmovilidad casi escultórica. Había pasado el día repitiéndose que conservaría el control, pero la verdad era que lo había perdido. Su confesión había generado una cadena de consecuencias que ni siquiera ella podía prever. Sentía que el respeto que alguna vez impuso con firmeza se estaba erosionando. Algo en su interior se quebró al recordar que incluso José Luis, un hombre cuya lealtad alguna vez dio por garantizada, ahora le daba la espalda. Esa soledad repentina la atravesaba como un filo helado, obligándola a enfrentar su propio reflejo con una dureza que nunca había tolerado. En el despacho, Dámaso bebía sorbos lentos de un licor que no lograba reconfortarlo. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a Pilara, a esa muerte envuelta en rumores, a ese dolor que él nunca supo enfrentar con valentía. Mercedes había removido un pasado que él prefería mantener enterrado, pero ahora las piezas comenzaban a encajar con una claridad brutal. Cada detalle que Victoria había omitido se convertía en una señal más de que había vivido engañado. Y esa certeza lo desarmaba, no solo como esposo, sino como hombre que había construido su identidad sobre la fuerza y el control. En la casa pequeña, Mercedes preparaba una taza de infusión con manos temblorosas. La intensidad de la jornada la había agotado, pero no podía permitirse flaquear. Su misión era demasiado grande para detenerse. Sentía que la verdad sobre Pilara estaba cada vez más cerca de salir a la luz, empujada por fuerzas que nadie podría detener. Sin embargo, también percibía el peligro. Acusar a Victoria no era un juego, y sabía que el valle podía volverse hostil cuando los secretos adquirían dimensiones demasiado grandes. Aún así, la promesa hecha a su hermana era un faro que la guiaba, sin importar cuán espeso fuera el camino. Alejo, en su habitación, permanecía sentado en la penumbra, con la mirada perdida en un punto invisible. Había intentado dormir, pero el sueño se le escapaba como un reflejo huidizo. Su mente volvía constantemente a Luisa, a sus gestos, a esa despedida cruel que aún ardía en su pecho. En ciertos momentos, sentía rabia, en otros, una tristeza tan vasta que amenazaba con desbordarlo. Se daba cuenta de que la decepción no era el mayor dolor, sino la sensación de haberse entregado completamente a alguien que nunca lo eligió con la misma convicción. Esa desigualdad lo atormentaba, recordándole que las heridas del amor son las que más tardan en cerrar. Rafael, desde la habitación contigua, escuchaba los movimientos inquietos de su hermano. Sabía que Alejo estaba atravesando el tipo de duelo silencioso que solo se procesa con el tiempo. Había hablado poco durante el día, pero cada gesto suyo revelaba un derrumbe interno. A Rafael le preocupaba no solo la tristeza, sino la pérdida de dirección. Alejo siempre había sido impulsivo, decidido, dispuesto a luchar con vehemencia por lo que creía justo. Verlo así, vacío de certezas, lo descolocaba. Temía que ese vacío lo empujara hacia decisiones precipitadas o hacia una oscuridad de la que costaría sacarlo. En otra parte de la hacienda, Irene guardaba sus vestidos en un armario que todavía le resultaba familiar. Su regreso junto a Leonardo había despertado miradas que no podía ignorar. Sabía que Bárbara la observaba desde lejos, aunque fingiera indiferencia, y ese detalle la inquietaba más de lo que habría esperado. Aunque su vínculo con Leonardo parecía consolidarse, había un trasfondo emocional que intuía sin comprender del todo.
Se preguntaba si había espacio para construir algo verdadero o si solo estaba sirviendo como un refugio temporal para alguien que aún miraba hacia el pasado. Leonardo, en cambio, caminaba por los pasillos sin rumbo fijo. El regreso al valle había removido sentimientos que creía adormecidos. Ver la mirada de Bárbara, aunque fuera fugaz, le había provocado un temblor interno. Había pasado meses intentando olvidar, pero comprender que ella no lo había hecho del todo lo enfrentaba a su propia cobardía. Sabía que no podía quedarse atrapado entre dos mundos, pero la simple idea de herir a Irene o de revivir lo que tuvo con Bárbara lo dejaba paralizado. Era como caminar por un terreno dividido donde cualquier elección traería consecuencias dolorosas. Bárbara, finalmente, se sentó en el borde de su cama, respirando profundamente. La llegada de Leonardo había sido un golpe inesperado, pero no podía permitir que ese dolor la encadenara de nuevo. Sabía que había crecido desde entonces, que había aprendido a levantarse sola. Aún así, la manera en que él caminaba junto a Irene despertaba una punzada que no lograba controlar. Era un acto silencioso de traición involuntaria, una herida que ella no sabía si podría ignorar. Sin embargo, también comprendía que su valor no dependía de él, y ese pensamiento la reconfortaba en un rincón profundo de su alma. En las afueras de la propiedad, el viento nocturno movió las ramas de los árboles con una intensidad repentina. El valle tenía una forma particular de anunciar que se acercaban cambios importantes. Y esa noche no era distinta. Cada personaje, perdido en sus pensamientos, presintió que algo estaba a punto de quebrarse. No sabían qué forma adquiriría esa ruptura, pero todos percibían que la calma aparente era solo un velo delgado, incapaz de contener por mucho tiempo la tensión acumulada. El capítulo culmina con Leonardo e Irene entrando juntos al salón principal, sus figuras recortadas por la luz tenue de las lámparas. Bárbara observa desde el pasillo, con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hace permanecer inmóvil. Rafael mira a su hermano, preocupado por la sombra oscura que reposa sobre su ánimo. Adriana, desde una distancia prudente, intenta recomponer mentalmente cada pieza del día. Y Victoria, encerrada en su habitación, siente que el valle entero se inclina hacia un juicio inminente. La noche se cierra como un telón pesado. Nada se ha resuelto, pero todo ha quedado expuesto. Las heridas, los secretos y las alianzas inciertas marcan el ritmo de un valle que nunca descansa. Cada personaje se prepara, consciente o no, para un amanecer donde la verdad tendrá consecuencias más profundas de lo que cualquiera imagina.